Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pero Pac, yo soy tu manager personal. Entonces de ahora en adelante ya no necesitas ser mi manager. No era solo porque se distanciaba y ya no estaba enamorada de ella, que quería evitar estar cerca de ella. Muchas cosas que hizo Nan fueron suficientes para que ella no la quisiera como su manager personal. Finalmente sentiría como si le hubieran quitado un peso de encima y ya no tendría que preocuparse por sus problemas. Pero mientras esperaba la siguiente escena no pudo evitar pensar en la bella doctora, probablemente atendiendo pacientes en ese momento. Durante 2 días su apretada agenda de rodaje le impidió ver a la doctora Pren, pero aún así sabía todo sobre ella. Se preguntó si las marcas que dejó habían desaparecido. Las marcas estaban desvaneciendo, pero los recuerdos de esa noche permanecían, lo que frustraba a la doctora Pren. A pesar de desempeñar bien sus deberes, a menudo se encontraba reflexionando sobre sus acciones y preguntándose por qué no había sido más cuidadosa. La doctora Pren se levantó de su silla después de mirar el reloj en la pared de la oficina. Era hora de irse, pero antes de que pudiera salir de la habitación sonó su teléfono. Pren, ¿a dónde vas? Estaba a punto de llamarte para avisarte que te esperaré en la sala de emergencia. Ve y espera ahí, yo iré a buscar el auto. La doctora Falada le entregó sus archivos a la doctora Pren y se dirigió al estacionamiento. Debía darse prisa porque su ser querido ya había terminado de filmar y estaba esperándola en el condominio. La doctora Pren se giró y vio a la mujer alta frunciendo el ceño y aparentemente diciendo algo que no podía oír, pero se dio cuenta de que estaba irritada. Cuando llegó el auto de lujo, la doctora Pren se apresuró a entrar mirando a la actriz, quien pareció notar su partida. El disgusto de la actriz fue evidente cuando corrió hacia ellas, pero ya era demasiado tarde. El auto ya estaba en movimiento. ¿Qué pasa, Prem? Pareces confundida. Pac sonrió al salir del hospital. No necesitaba apresurarse. La doctora Prem no puede evitarla para siempre. Vivían en el mismo condominio y ella tenía una moneda de cambio especial. Pero esperar en la puerta de la doctora Pren resultó inútil. A pesar de tocar repetidamente el timbre, no hubo respuesta. Los vecinos empezaron a fijarse en ella. Pac miró la puerta cerrada. La doctora Pren la evitaba deliberadamente, pero no podía esconderse para siempre. En el interior, la doctora Pren suspiró, frustrada por la persistencia de la actriz. Necesitaba tiempo para olvidar su error y recuperar la compostura antes de enfrentarla, pero los sentimientos persistentes de esa noche la confundieron. La jornada laboral debería haber comenzado desde cero, pero el corazón de la doctora Pren se hundió cuando leyó un mensaje de un número desconocido. La foto de su teléfono hizo que le temblaran las manos. Se obligó a mantener la calma, no queriendo despertar sospechas. La foto la mostraba durmiendo con su rostro y el área cerca de la parte superior visible. ¿Quién podría haber tomado una foto así? La doctora Pren casi aplasta su teléfono con lágrimas en los ojos. Aunque comenzó a sentirse mejor con la actriz, lo que hizo y usó para chantajearla hizo que sus buenos sentimientos se agotaran, dejando solo ira y odio en su lugar. No me evites, doctora Pren, si todavía quiere que esas fotos permanezcan en secreto. O si no, el mensaje de texto era obviamente una amenaza. La doctora Pren se secó las lágrimas de la cara porque ya casi era hora de ver a los pacientes que esperaban. Por muy ansiosa que estuviera, no podía perder el tiempo como doctora. Un minuto perdido podría significar la vida de alguien que esperaba su ayuda. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.